Vamos a hacer un resumen de la segunda etapa de la epistemología interpretativa. Y en ese resumen me quisiera concentrar no tanto en el desarrollo, en lo que se encuentra con la investigación que se realiza, sino más en la problemática que origina esa investigación y las condiciones iniciales de esa investigación. Vamos a comenzar con la problemática, de la cual habíamos mencionado brevemente antes. Para poder explicar esa problemática, yo quisiera dar un ejemplo, hacer una introducción, que es la introducción precisamente de mi libro reciente que da cuenta de la segunda etapa de la epistemología. El ejemplo implica el contraste entre dos situaciones. Una situación que fue algo que ocurrió les comenté el otro día, una conversación con una tesista en la que en medio del trabajo de tesis se me ocurrió preguntar por qué llueve cuando llueve, porque estaba lloviendo en ese momento. Y la tesista no solamente no tenía la más remota idea, sino jamás se había hecho la pregunta. Uno, cuando se estudia en otras culturas, cuando los antropólogos nos hablan de otras culturas, nos muestran una situación generalmente diferente. En esta cultura, por ejemplo, la cultura de los Witoto, que habita en alguna zona de Colombia, ellos dan cuenta de la lluvia por obra de la diosa, por la obra de la diosa Nofiteño o Huinaño. Y esto que está aquí es una narración tomada por un antropólogo de parte de una persona en la comunidad, ¿no? en la tribu Witoto. Es interesante notar que, de acuerdo con este antropólogo, cualquier habitante de esa tribu podía contar ese cuento. Es decir, el cuento de por qué llueve, o el cuento de por qué la gente se muere, o el cuento de por qué la gente nace, en relación con su mitología, en relación con sus dioses y con toda su mitología. Pero el asunto es que la lluvia aquí tiene un sentido. Nuestra madre al despertar ve a sus hijos afligidos, entonces ella con sus caricias los baña, hace la lluvia, y al mismo tiempo refresca el mundo y calma la sed de todos. Esa acción de la diosa se conecta con otras acciones de esa diosa o de otros dioses. Y de esa manera, lo que ocurre en esa realidad que se le presenta a las personas de esa cultura tiene sentido, y tiene un sentido además que se conecta con el sentido de otras cosas. Y esa es precisamente la observación fundamental que da lugar a la segunda etapa de la epistemología interpretativa, que vivimos en una cultura y en una sociedad en la que el sentido de cada cosa que ocurre es pobre, no tenemos capacidad de dar cuenta de ese sentido, pero tampoco nos preguntamos por el sentido. Y además, el escaso sentido que hay de cada ocurrencia está bastante desconectado de otras ocurrencias. Y eso trae como consecuencia que nuestra vida se vive en parcelas, ¿no? Se vive en pedacitos sueltos. Una explicación previa que quisiera mostrar, que proviene de lo que ya hablamos de la autoepistemología, de la epistemología interpretativa, es lo siguiente. En esa autoepistemología, en el lado noético, dábamos cuenta de la perspectiva de la situación desde el punto de desde el punto de vista subjetivo, o sea, noético, en la primera parte, y luego desde el punto de vista objetivo. Eran simplemente lados de la situación. Ahora, allí apareció un concepto que es el sido siendo. Cada uno de nosotros lleva un sido siendo. Ese sido siendo tiene una partecita que es la historia de cada uno de nosotros, y tiene una parte muy grande que es la historia de toda la cultura.
Eso significa que hay una especie de sido siendo colectivo que arropa y del cual depende cada uno de los sido siendo individuales. Y podría uno imaginar que algunos sido siendo individuales, o tal vez todos, tienen una pequeña porción que mostramos ahí en esas puntitas que salen de los sido siendo, fuera de ese espacio del sido siendo colectivo. ¿Qué es lo que puede ser diferente de cada uno de nosotros? Es decir, que lo que estoy diciendo es que lo que nosotros tenemos de diferente de los demás en una misma cultura es muy poquito. Por supuesto que en parte por nuestro individualismo y nuestro egocentrismo, etcétera, suponemos que es demasiado, pero realmente no es mucho la diferencia. Ese sido siendo colectivo es equivalente a una cultura. Esa es la cultura. Y tal como el sido siendo individual, la cultura es el fondo a partir del cual se distingue cualquier cosa que sea el caso. Es decir, en el sido siendo individual, cualquier cosa que sea el caso se distingue sobre ese fondo, una distinción sobre ese fondo. Pero al mismo tiempo es una distinción sobre el fondo que ofrece toda la cultura. A ese fondo en general lo llamamos espacio ontológico en la sistemología interpretativa. Es decir, un espacio del cual depende cualquier cosa que ocurra. Pero ese espacio ontológico también es equivalente a una cultura y es equivalente a una época en aquellas culturas que tienen épocas. No necesariamente todas las culturas tienen épocas. Es decir, no todas las culturas tienen cambios de cultura. En la cultura occidental ha habido cambios de cultura desde el origen de la cultura occidental. Probablemente no mucho, pero ha habido cambios de cultura. Es decir, es como si se transformara la cultura. Y eso va a ser muy importante para esta segunda etapa, porque esa transformación de cultura dentro de una cierta cultura es lo que vamos a llamar historia ontológica. Hay un tercer punto que también requerimos para plantear la problemática de la segunda etapa, y es lo que en la parte epistemológica de la ontoepistemología llamamos plataforma sistémico-interpretativa. Y eso no es otra cosa que la discusión de diferentes interpretaciones en términos de sus contextos interpretativos, de manera tal que los contextos interpretativos sirven de base argumentativa para cada interpretación de un cierto fenómeno, y la plataforma sistémico-interpretativa es la discusión de esas diferentes interpretaciones con respecto a sus contextos interpretativos. Ahora, eso que estamos mostrando allí lo podríamos imaginar como una metáfora pictórica de esta manera. Es un cuadro de Esquel que se llama Otro Mundo, y en ese cuadro hay una serie de perspectivas. Ya lo habíamos comentado en la charla dedicada a la ontoepistemología. Hay una serie de perspectivas que se integran en una perspectiva. Es decir, que el pintor resuelve el problema de la variedad de perspectivas mediante esa integración. Pero eso no nos resuelve a nosotros el problema. Es decir, que surge la pregunta: si uno puede observar diferentes perspectivas, ¿cómo es posible que uno pueda observar diferentes perspectivas? Si una persona A tiene una cierta perspectiva sobre cualquier institución, una escuela, y una persona B tiene una perspectiva diferente, el investigador sistémico-interpretativo en algún momento va a tener que considerar ambas perspectivas, y pueden ser dos o tres o más. Ahora, ¿cómo es posible que ese señor, ese investigador, logre una perspectiva de perspectivas? ¿Cómo se encuentran la variedad de perspectivas? Esa variedad de perspectivas, como vamos a ver en un momento, pues la respuesta que obtuvimos más o menos inmediata es gracias precisamente a la historia. Es decir, gracias a ese fondo común de sido siendo que permite que, a pesar de que en un punto particular de la crestica que está allá
la persona A y la persona B vean la escuela de manera diferente o ciertos aspectos de la escuela de manera diferente, hay una cantidad de aspectos que son comunes porque pertenecen a la misma cultura. Ahora, son comunes porque hay una historia común. No una historia individual común, sino una historia colectiva común. Bueno, con esta especie de paréntesis declaratoria, entonces volvamos a lo que nos ocupa, que es en qué consiste esa problemática. Y en la problemática, o en el origen de la problemática que da lugar a la segunda etapa, podríamos distinguir una serie de preguntas de áreas problemáticas. Y las voy a separar medio artificialmente en problemas teóricos y problemas prácticos. Después vamos a ver por qué digo artificialmente. En términos de los problemas teóricos, tenemos la condición de posibilidad de la perspectiva, que acabamos de hablar de eso. Otras preguntas que se derivan de la ontoepistemología. En términos de los problemas prácticos, tenemos la experiencia derivada de los estudios organizacionales, nos hace plantearnos ciertas dudas, nos hace plantearnos ciertas ideas que conducen también a la segunda etapa. Y en concreto, un estudio que se hizo sobre la Universidad de los Andes y algunos estudios separados de otras experiencias educativas ya vinculadas con el proyecto de educación de la sistemología interpretativa. Con respecto al primero, la perspectiva de perspectivas, como les decía hace un momento, pues la primera pista que encontramos con respecto a la pregunta cómo es posible la perspectiva de perspectivas es que hay una razón histórica para que podamos ensamblar una serie de perspectivas. Eso conlleva a que una especie de cambio en relación con lo que se había hecho en los estudios sistémicos interpretativos hasta ese momento. Hasta ese momento los contextos interpretativos eran, para diferenciarlos de los otros, de tipo lógico. Es decir, no estaban tomando en cuenta mucho la historia del devenir de ese contexto. A veces había accidentalmente un poco de historia, pero no mucho. Esto nos enseña que los contextos tienen que ser de naturaleza histórica. Es decir, que esos contextos, aparte de dar cuenta de una estructura lógica que hace posible cada interpretación, tienen que dar cuenta de un devenir del contexto, cómo llegó a ser ese contexto. El ejemplo que antes mencionaba de la misma universidad, si el contexto es el de entender la universidad como un centro de generación de conocimientos, cómo devino esa concepción de universidad. Pero al mismo tiempo, por otro lado, cómo devino la concepción de universidad, de que la universidad sirve para formar profesionales para un cierto modelo de desarrollo que no se cuestiona. Esas dos concepciones son en cierta medida antagónicas, porque la primera concepción es una concepción que supone una postura crítica en relación con el conocimiento. Va a cuestionar todo. La segunda concepción está poniéndose al servicio de un cierto modelo de desarrollo y lo que está haciendo es formando profesionales para ese modelo. Entonces ahí hay un cierto antagonismo. Les decía, esos contextos tienen que tener una naturaleza histórica, tienen que haber venido de algún sitio. Y eso es lo que se obtiene con la segunda, con la nueva etapa. Con respecto a lo que me falta, las otras dos, la parte que llamé práctica, los otros dos problemas, quisiera hacer también un paréntesis. Y ese paréntesis tiene que ver con el paréntesis anterior, en el cual yo introducía la idea de espacio ontológico, introducía la idea de sido siendo colectivo. Aquí lo que quiero es introducir la idea de historia ontológica, porque estoy hablando de historia. Yo estoy hablando del paso de eso de historia ontológica. La historia que estudiamos normalmente en la escuela, en el bachillerato y en buena parte de la universidad es lo que podríamos llamar historiografía. Y esa historiografía supone un modo único de aparecer la realidad. Es decir, supone una especie de sido siendo colectivo único, que no cambia. Y lo que cambia son los hechos.
Entonces, los hechos se dan sobre las bases de ese fondo sido siendo colectivo que se hace invisible porque es único. Es decir, no se pone de manifiesto. Decimos tal batalla que ocurrió en la época de los griegos, y luego hablamos de la batalla de Waterloo más adelante, y luego hablamos de las elecciones de gobernadores en Venezuela en el 2017, y todo eso parece que ocurriese sobre el mismo contexto. Es decir, parece que ocurriera sobre el mismo fondo a partir del cual surgen los hechos. Esa es la historiografía. La historia ontológica, por el contrario, entiende que hay una sucesión de fondos, hay una sucesión de sidos colectivos, y en cada caso la forma de los hechos depende de esa sucesión. Eso quiere decir que si nosotros leemos la Odisea de Homero del siglo IX o X a.C. y leemos cosas que están ocurriendo allí, la vamos a leer en relación con nuestro sido siendo colectivo. Tendríamos que tener una especie de suspicacia, de cierto conocimiento de cómo era el sido siendo de esa época, cómo era la cultura, el espacio ontológico de esa época, para ver cómo se destapaban ahí los hechos, cómo se ocurrían los hechos. Por supuesto, como hay una cierta continuidad, nosotros podemos entender algo de eso, pero algunos estudiosos han mostrado cómo algunos fragmentos, por ejemplo, de la Ilíada, puede mostrarse que tienen sentidos bastante diferentes en diferentes épocas. Y la Ilíada parece haber viajado, el cuerpo ese de la Ilíada, las letras, las palabras, lo que se dice allí, parece haber viajado a lo largo de la historia, pero realmente ha sufrido transformaciones a lo largo de la historia. Entonces, esa es la historia ontológica de la que estamos hablando. Y lo que ya podemos adelantar en la segunda etapa, queremos comprender la historia ontológica, y lo queremos comprender adelanto camino por una razón muy sencilla, porque queremos saber cómo llegamos a ser lo que somos en el presente, en el cual el sentido de lo que ocurre es pobre y es fragmentado con respecto a la variedad de sentidos, porque es una situación anormal, ya lo vimos en comparación con los bitotos. Entonces, si queremos buscar un modo de resolver eso, si queremos, aunque sea comprenderlo, tenemos que comprender cómo llegó a ocurrir eso. Y cómo llegó a ocurrir eso, porque es un problema ontológico, no requiere necesariamente una historia ontológica. Y eso es precisamente en buena medida de lo que se busca la segunda parte. Bueno, sigo con el cuento de la problemática que dio lugar a esa segunda etapa. La experiencia ganada en estudios organizacionales empezó a mostrar los diferentes estudios que hacíamos, más allá de mostrar la variedad interpretativa, la lucha por poder que pudiera haber en una organización, también empezó a mostrar lo que para nosotros era apenas una intuición antes, y es precisamente la pobreza de sentido del acontecer, y cómo esa pobreza de sentido del acontecer de alguna manera influye en todo lo que está ocurriendo en la organización. Noten ustedes que el problema de la pobreza de sentido es un problema básico, un problema fundamental, del cual dependen muchos otros. Una sociedad que esté aquejada por la pobreza de sentido de manera grave es una sociedad que no podrá hacer muchas cosas, que no podrá vivir en paz, que no podrá vivir en armonía con los otros y con la naturaleza. Es una sociedad enferma. Entonces, a veces nos preocupamos por una cantidad de problemitas que pueden ser muy importantes para nosotros en un momento dado, pero el problema de la pobreza de sentido es básico en relación con buena parte de esos problemas por los cuales nos preocupamos y no lo vemos. Bueno, eso empezó a revelar un empobrecimiento del sentido del acontecer. Otro origen fueron los estudios de universidad y otras prácticas educativas. Ya les decía, hicimos un proyecto sobre la universidad, pero además realizamos una serie de exámenes ya dentro del proyecto de educación que nos revelaban un pobrísimo sentido del acontecer por parte de los estudiantes de bachillerato, de primaria y de la universidad. Para contarles brevísimamente un estudio, un examen, un proyecto que hicimos en el que
La autora del proyecto fue Magali Eugenia, en pregrado, en su tesis de pregrado. Examinamos estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes egresando de 7 carreras de la universidad, y encontramos que en la mayor parte de los casos, en todas menos en una, los estudiantes de nuevo ingreso salían mejor que los estudiantes que estaban egresando. Y las preguntas que se hicieron allí, en buena medida, eran preguntas de sentido y algunas preguntas de conocimiento. En todo caso, parece que el conocimiento se va deteriorando en la medida que se pasa por la universidad, y el sentido más. Es decir, que lo que nos revelaba ese examen es que la universidad ayuda mucho en la pobreza y fragmentación de sentido. Bueno, asimismo hicimos otra serie de exámenes que revelaban el problema. Bueno, en resumidas cuentas, de esa fuente surgen una serie de preguntas que nos llevan a la problemática de pobreza, de fragmentación de sentido y su desvanecimiento. El problema del sinsentido es un problema que constituye una trampa. Y una trampa en el sentido más dramático de la idea de trampa, porque es una trampa en la que no sabemos que estamos. Precisamente porque el sentido de lo que ocurre es pobre, porque el sentido de lo que ocurre es fragmentado, estamos en la peor de las capacidades para entender que el sentido de lo que ocurre es pobre. Porque no nos preguntamos por qué llueve cuando llueve, mucho menos nos vamos a preguntar qué está pasando en relación con el sentido. Eso que está dibujado allí es una trampa de cazar langostas, una nasa. Y las trampas para cualquier animal, incluyendo nosotros mismos, son tales que el cazado, el atrapado, no puede ver la forma de la trampa. El problema para la langosta, de una trampa de langosta, de una nasa, es que no ven que la nasa tiene una cierta forma de embudo y que tendría que darse cuenta de esa forma de embudo para trepar y salir. La langosta puede hacerlo, puede trepar y salir, pero no ve la forma de la trampa. Y eso nos ocurre a nosotros. No vemos la forma de la trampa. Ver la forma de la trampa significa alejarse lo suficiente para poder vernos a nosotros mismos. Y en el caso de lo que estoy comentando, para vernos a nosotros mismos histórico-ontológicamente, es decir, para ver nuestro sigo siendo colectivo y cómo devino ese sigo siendo colectivo. Y eso es lo que yo considero un enfoque de sistemas. En general, ver la forma de la trampa en un enfoque de sistemas es ver el todo y verlo a una cierta distancia para poder ver el todo. Y en el caso del problema de sentido, requiere además un enfoque histórico-ontológico. La integración de los interrogantes que estábamos mencionando antes de hacer un poco más de énfasis en el problema de sentido, nos conduce a dos tipos de preguntas. Una pregunta que estábamos provisionalmente llamando teórica, que es comprender cómo llegamos a ser lo que somos hoy, cómo devino nuestro sigo siendo colectivo. Y otra pregunta es qué podemos hacer. Ahora, decía que esas dos preguntas están separadas artificialmente porque no hacemos absolutamente nada preguntando qué podemos hacer si no entendemos cómo llegamos a ser lo que somos. Ahora, a su vez, tratando de hacer algo, podemos comprender mejor cómo llegamos a ser lo que somos. De hecho, la investigación histórico-ontológica nos alimentó el proyecto de educación de la sistemología interpretativa y su escuela paideña. Pero a su vez ese proyecto y la práctica de esa escuela nos permitió comprender un poquito mejor cómo somos en el presente. Con respecto al cómo luchar contra el sinsentido, es decir, con respecto a esa especie de fase práctica que de todos modos no se puede desligar de la otra, el proyecto que teníamos consideraba varios subproyectos.
Uno, el primero que se había iniciado fue el proyecto de educación de la sistemología interpretativa. El proyecto de educación de la sistemología interpretativa pretendía diseñar un modo de enseñar tal que cada conocimiento, cada experiencia tuviera sentido para el muchacho, pudiera sentarse en la base lingüística del muchacho y a su vez pudiera integrarse con los otros conocimientos que se impartían dentro de formas narrativas. Eso fue lo que pensamos inicialmente. Ese proyecto, después de un tiempo diseñando, haciendo diseños de cómo enseñar, pusimos en práctica una escuela. Esa escuela funcionó durante 8 años, 10 años, perdón, y hace poco terminó la experiencia de la escuela. En relación por lo menos con la comprensión, con los conocimientos, con el manejo del conocimiento y también con el ambiente humano, con la capacidad social de los niños, con su posibilidad de armonía con los demás y con la naturaleza, creo que obtuvimos buenos resultados durante ese tiempo. Había otro proyecto que era lo que llamamos el proyecto de la polis, y básicamente era tratar de diseñar formas urbanas, en el caso de Mérida, en el que se facilitara el sentido de la vida. Es decir, que no fuera una forma adversa, contraria a lo que pudiera ser la armonía con los demás y con la naturaleza y la búsqueda de sentido. Nuestras ciudades tienden a hacer eso. Ese proyecto realmente apenas se arañaron los comienzos, nunca llegó más allá. Y podría haber, por supuesto, otras formas que les di el nombre general de terapia colectiva, de terapia individual, etcétera, pero no tienen por qué tomar forma psicológica o psiquiátrica. Bueno, con respecto a esa parte que hemos llamado teórica, que es la investigación histórico-ontológica, esa investigación la podríamos representar de la siguiente manera. Para ello vamos a tomar una idea del filósofo escocés MacIntyre, Alasdair MacIntyre, que su tesis en relación con la moral, que podríamos extender para terrenos más allá de la moral, es que estamos en una situación de ruinas. Es decir, nosotros vivimos entre las ruinas de un viejo orden que se fue destruyendo y que lo que quedaron son ruinas. Y esa imagen pues, coincide un poco con la idea del sentido empobrecido. Ahí tenemos pequeñas estructuras cuyo sentido no es pobre, y además separado de los otros porque está todo roto, está todo fragmentado. La tesis de MacIntyre la llevamos más a fondo, no solamente en el terreno moral, sino en todo el terreno, es decir, en el terreno del sentido. Estamos viviendo en una situación de ruinas. Por supuesto, la pregunta es, ¿esa situación de ruinas de dónde viene? ¿Cuál fue el orden que dio lugar a esas ruinas? ¿Cuál fue el orden que se destruyó del cual quedaron las ruinas? En el caso de MacIntyre, él, como lo que está estudiando es el problema de la filosofía moral y de la moral en el presente, él consigue un origen en la ilustración, en el modo de concebir la moral para el proyecto de la ilustración. Pero en el caso nuestro, el asunto va mucho más lejos. ¿Por qué queremos comprender cómo llegamos a ser lo que somos? ¿Por qué queremos recuperar la memoria? Imaginemos por un momento que uno de nosotros o una persona que conocemos pierde la memoria completamente. Y vamos a suponer ficticiamente que puede hablar, puede oír, puede escuchar cosas, pero no tiene ningún tipo de memoria. Esa persona está perdida. Esa persona no sabe quién es. Esa persona no va a poder encontrar el sentido a lo que ocurre en su vida. Requiere la memoria. Si esa persona recuperase la memoria,
no importa que no sea la de él, podría ser otra memoria, con tal de que le ajuste a sus inclinaciones. Pero si recuperase cualquier memoria, esa persona se reapropiaría consigo misma. Y la realidad tendría un sentido, el sentido de esa memoria. Si recuperó, si le enseñaron una memoria diferente a la que él tenía, pues será seguramente diferente. Él verá las cosas un poco diferentes de como las veía antes, pero tendrá un cierto sentido. Bueno, esa es la idea de recuperación de la memoria colectiva, de la memoria, es decir, del sigo siendo colectivo. Y eso básicamente lo que significa es encontrar el sentido del sinsentido. Si vivimos en una situación de sinsentido, recuperando la memoria vamos a encontrar el sentido del sinsentido. Es decir, vamos a encontrar por qué actualmente vivimos esta situación de pobreza sin sentido. Bueno, para terminar, pues un resumen de lo que significa la segunda etapa, esa especie de integración de la investigación de cómo llegamos a ser lo que somos, con los proyectos específicos que se puedan realizar. Hasta ahora el único proyecto realmente que ha tenido cuerpo es el proyecto de educación y su escuela Palmeira. Como les decía al comienzo, yo he insistido fundamentalmente no en lo que encontramos, sino en la problemática que daba lugar a buscar. Lo que encontramos es una cierta versión de la historia ontológica. Esa cierta versión de la historia ontológica está resumida o está plasmada de una forma particular en el libro El cultivo de la verdad, del que les he comentado